bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien. Seguimos con nuestras clases de servicio a Dios y liderazgo. Ya en la clase número 8. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca del líder y la experiencia. Vamos a hablar acerca de lo importante que es adquirir experiencia. Amén. Así que antes de continuar con el tema, te invito como siempre que pauses un momentico el video y hagas una oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los felicito a todos los que están en este instituto, que se han esforzado, que han trabajado arduamente por retener esta enseñanza, por los exámenes, como los han contestado. Amén. Le has puesto inteligencia, le has puesto empeño para que las cosas te salgan bien. Amén. Y qué bonito hacer todo con excelencia. Amén. Todo lo que hacemos como para el Señor. Bueno, vamos a hablar el capítulo número 8, líder y la experiencia. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, hablando de la experiencia, hay dos maneras de aprender, ¿no? Una es el tiempo y otra es la enseñanza. Creo que uno puede adquirir experiencia al recibir enseñanza y al ver el ejemplo de otros. Pues son experiencias enriquecedoras que nos nutren y nos permiten alcanzar un nivel de madurez quizás más temprano, ¿no? El hecho de recibir la enseñanza. El que oye la enseñanza y adquiere la sabiduría, pues esa persona rápido logra desarrollarse. Y también pues está obviamente el tiempo. Con el pasar del tiempo y con ya las experiencias personales, pues eso también enriquece mucho la vida y nos va permitiendo adquirir experiencia. ¿Amén? En el caso de Timoteo era un muchacho joven que adquirió una gran responsabilidad para la cual quizás no estaba tan preparado, pero entonces Pablo, buscando sembrar en este muchacho esa experiencia, le escribe dos cartas pastorales. Son las cartas de un pastor experimentado, de un pastor que ha adquirido mucha experiencia a través del tiempo y trata de transmitirle esa experiencia a través de la enseñanza a un joven, en este caso el pastor Timoteo. La Biblia dice en Hechos 16, versículo 1 al 5, donde nos habla de Timoteo, donde nos lo introduce como un ayudante de Pablo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto es importante entender, porque este es un joven que se crió bajo las dos culturas. Amén. Aparentemente más griego que judío, porque ni siquiera era circuncidado. Y pero esto es importante, dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eran dos iglesias diferentes, y en los dos lugares los hermanos de este joven lo único que hacían era dar buen testimonio. Quiso Pablo entonces que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El momento en que Timoteo empezó a servir como ayudante de Pablo. Pero algo importante, aparte del testimonio, el buen testimonio que daba Timoteo a los hermanos, que los hermanos hablaban bien de él, también la instrucción en las escrituras. Amén. Aunque su padre era griego y su madre era judía, pero su madre y su abuela parece que se habían esforzado muchísimo por enseñarle a Timoteo la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le hace esa mención, ¿no? Hablando de ese conocimiento de las escrituras y de esa fe no fingida que está en él, pero que estuvo en su madre y que estuvo en su abuela también. Amén. Así que ese entrenamiento sólido lo tenía
Por eso Pablo decidió llevárselo como ayudante. Amén. Y entonces entramos a hablar de la palabra idoneidad, idóneo, porque el apóstol Pablo, después de que ya Timoteo es pastor y le está dando recomendaciones acerca de las iglesias quizás que estaba él atendiendo y de las personas a las que le iba a encargar el trabajo de la obra, amén, resalta esta palabra, amén, que sean hombres fieles, número 1, y número 2, idóneos, amén. Y obviamente la palabra idóneo tiene que ver con la experiencia, con las, bueno, dice ahí en el módulo, las condiciones necesarias para desempeñar esta función. Amén, o sea, que tengan la capacidad, que tengan el conocimiento, la preparación y la experiencia para poder ejercer esta función. Amén, por eso dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para que puedan también enseñar a otros. Amén. Bueno, Timoteo, de padre griego, de madre judía, cuando Pablo decidió llevárselo, pues tuvo que circuncidarlo. Amén. La razón es que pues la iglesia todavía era en una gran parte judía, ¿no? Acuérdense que la iglesia nació en Jerusalén y después en Judea. Y algo importante que pronto usted pueda estudiarlo a más detalle después, es entender que los primeros creyentes judíos, ellos en su gran mayoría siguieron guardando la ley de Moisés. La guardaban porque precisamente vienen de descendencia judía, amén. Pero ya los demás hermanos de las naciones gentiles son a los que se nos dice que ya no debemos llevar esa carga tan pesada que llevan ellos al ser judíos. Amén. Entonces, eso es interesante, ese tema. De pronto usted pueda estudiar más acerca de eso. Pero el hecho de que Timoteo se haya sujetado a permitir ser circuncidado, amén, con tal de guardar ese buen testimonio hacia los hermanos judíos, pues demuestran sí la madurez de este joven, ¿no? Y la manera de ver la obra del Señor, y de que si tenía que hacer un esfuerzo con tal de beneficiar a la obra, pues estaba dispuesto a hacerlo. Amén. Entonces, esa sumisión de Timoteo al rito de la circuncisión ayudó a evitar problemas potenciales con los creyentes judíos. Más allá de las tensiones creadas por su trasfondo racial mixto, Timoteo parecía batallar con un carácter naturalmente tímido y una susceptibilidad por su juventud. Amén. Entonces vemos en las cartas de Timoteo, en las cartas de Pablo a Timoteo, vemos dos situaciones. Amén. La primera, pues que el cristiano, el creyente Timoteo, o el pastor Timoteo más bien, era jovencito, era joven y tenía al cuidado unas congregaciones también nuevas, con gente nueva, con gente que todavía no era muy experimentada. Y en medio de esa gente tenía que él buscar personas idóneas para que le ayudaran también a enseñar. Amén. Bueno, entonces nuestras últimas imágenes de Timoteo vienen de las cartas personales de Pablo, primera y segunda de Timoteo. Pablo estaba escribiendo a uno de sus amigos más cercanos con quien había viajado, sufrido, llorado, reído. Y Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que cuidara la joven iglesia. Y después le escribe, animándole a darle dirección necesaria a la iglesia. Acuérdese que en un principio Timoteo estaba ahí encargado temporalmente, pero ya después pasó a ser de manera permanente. Primero temporal y después permanente, debido a que Pablo pues ya fue a parar a la prisión y ya no pudo regresar. Amén. Entonces, me gusta mucho lo que vamos a ver ahorita porque nos va a dar ejemplos de la importancia del aprendizaje. Y vamos a usar dos ejemplos. Vamos a usar el ejemplo de las mujeres que se convirtieron en esa época, especialmente en la iglesia de Éfeso, en la cual estaba pastoreando Timoteo, y también la inexperiencia del mismo Timoteo como pastor joven. Amén. Entonces, al hablar de la importancia del aprendizaje en la tarea de enseñar a otros, tomaremos el ejemplo de la enseñanza de Pablo acerca de la función de las mujeres en la congregación. Quizás un versículo
que causa mucha controversia, especialmente pues en algunas denominaciones, donde las mujeres son excluidas del tema del servicio a Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice. Primera de Timoteo 2, 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y el verso 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Entonces, para enseñar estos versículos debemos entender la situación en la que estaba trabajando Timoteo, la situación que estaba enfrentando Timoteo y por qué Pablo le escribe la carta de esta manera. Era el primer siglo. Las mujeres en este primer siglo no se les permitía estudiar, el estudio no era a las mujeres se les daba una educación doméstica en cuanto a la casa, al cuidado de los niños, porque ellos tenían esa mentalidad de que la única función que podía ejercer una mujer era eso, engendrar niños y cuidar la casa. Entonces, acuérdense que en esta época fue que se empezó a predicar el evangelio y pues pudiéramos decirlo, sí, había discriminación con las mujeres, al punto que en muchas de estas culturas a la mujer se le consideraba propiedad del hombre, a la mujer se le consideraba inferior al hombre, se le consideraba menos que el hombre, y en el caso de la religión judía, las mujeres eran excluidas del servicio, no se les permitía ni siquiera entrar al lugar santo o al lugar santísimo o al templo mismo, ¿no? La Biblia nos enseña, o la historia nos enseña que había un patio en el templo para las mujeres y llegaban hasta ese patio, pero no podían avanzar más hacia adentrarse hacia el templo. Al lugar santo, pues obviamente eran levitas y solo hombres. Al lugar santísimo, solo hombres. Y todo lo que eran sacrificios y ofrendas, amén, ellas llegaban hasta el patio exterior, pero de ahí no podían avanzar más, no estaban excluidas ni en la enseñanza, ni en las alabanzas, ni en la limpieza, ni siquiera del templo, ni en el mantenimiento del templo. O sea, las mujeres en el servicio a Dios estaban excluidas, pero en Cristo empezó a haber un proceso de cambio. Amén. Ya el apóstol Pablo ya dice que las mujeres son coherederas de la vida eterna, son consiervas. Amén. El mismo apóstol Pedro, hablando del Espíritu Santo, recuerda lo que dice Joel 2:28, donde dice, y derramaré de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y habla también de siervos y de siervas. Amén. Son dos palabras. Antes solamente era siervo, pero ahora se incluye a las damas. Amén. En el servicio. Amén. Amén. Así que las mujeres, Dios sí tiene ese propósito de que ellas sean parte del ministerio, de la obra. Obviamente, lo que no se permite el día de hoy es que la mujer ejerza autoridad sobre el varón, porque ya saltaría el orden de la autoridad delegada. Amén. Tal es el caso que hay diaconisas, pero no hay pastoras, no hay obispas o mujeres obispos, como se diga, no estoy seguro. Amén. Porque siempre la mujer que va a ejercer el servicio a Dios debe estar bajo la autoridad del varón. Amén. Pero en el caso de lo que está pasando aquí en la iglesia de Éfeso, ¿por qué Pablo escribió esto? Entonces aquí nos da una explicación y que se resume precisamente en la falta de experiencia. Realmente a las mujeres no se les permitía enseñar porque no había experiencia. En el primer siglo de la cultura judía, las mujeres no se les permitía estudiar. Cuando Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una oportunidad. Créame, hermano, el hecho de que diga, no, las mujeres aprendan, enséñenles el evangelio, enséñenles la palabra, amén, que escuchen todo lo que estamos hablando. Eso ya era una apertura inmensa, amén, al hecho de que las mujeres podían
participar del servicio, amén, escuchar la palabra. Entonces, Pablo no quiso que las mujeres en Éfeso, exclusivamente en Éfeso, enseñaran, porque aún no tenían suficiente conocimiento o experiencia. La iglesia en Éfeso tenía problemas serios, en este caso, aunque era una iglesia nueva, se habían levantado falsos maestros, tenían problemas quizás de un poquito de libertinaje, amén. En el caso de las mujeres, el hecho de no tener quizás todo el conocimiento necesario para enseñar, pues las convertía en personas susceptibles a las falsas enseñanzas, porque no habían recibido esa instrucción bíblica suficiente y por lo tanto carecían de discernimiento. Y además algunas de estas mujeres aparentemente hacían alarde de esta nueva libertad, pero usaban la libertad como una excusa para usar ropa inadecuada. Amén. Entonces, de ahí que de principio se entiende que el hombre y la mujer de Dios deben vestirse de manera apropiada. Pero en este caso, pues las mujeres, tuvo el apóstol Pablo que decirle a Timoteo que las exhortara en este asunto, que se vistieran de ropa decorosa, con pudor, con modestia, que no fueran ostentosas, que no andaran con vestidos costosos, sino que se comportaran y que se arreglaran como corresponde a una mujer que profesa piedad. Amén. Entonces en este caso era el asunto de falta de madurez, las hermanas, falta de madurez. También dice 1 Timoteo 3:6, hablando de los requisitos de los obispos, que no sea un neófito. También, o sea, no solamente estamos hablando del hecho de la falta de experiencia en las mujeres, por lo cual no se les permitía enseñar, sino también le está diciendo Pablo, y también cuando vaya a encargarle a alguien este ministerio, asegúrate que no sea una persona nueva, así sea un hombre, pero que no fuera, que si vas a escoger a un hombre joven, amén, que va a ejercer un cargo oficial, debes cuidarte de que no sea alguien neófito, o sea, alguien muy nuevecito que carece de experiencia, porque pues obviamente se puede ver afectado por el orgullo. El orgullo puede seducir su emoción y nublar su razón. Puede hacer que aquellos que son inmaduros sean susceptibles a la influencia de gente inescrupulosa. El orgullo y la presunción fueron los motivos de la caída de Satanás. Y él utiliza el orgullo para hacer caer a otros. Amén. Entonces son cosas muy importantes a la hora de alguien ejercer un ministerio en la iglesia. Amén. Tengan en cuenta que los pastores analizamos mucho esto y tomamos muchas estas recomendaciones. El hecho de que no sea neófito. Amén. Que sea una persona madura, que sea una persona conocedora de la palabra. Y tú, hermano, para volverte útil, para ser un siervo útil en estos casos, en estos cargos administrativos y ministeriales, amén, debes prepararte, debes adquirir la experiencia y el conocimiento, amén. Entonces, sigue diciendo el módulo que algunos interpretan este pasaje de las mujeres, que se le habla a las mujeres, como si las mujeres nunca debieran enseñar o predicar en la iglesia. Sin embargo, leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que no es una realidad. Vemos, por ejemplo, en Hechos 18, 24, 26, mujeres como Priscila, que son colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo. Amén. Priscila y su esposo eran predicadores, evangelistas. Así que no es que estuviera prohibido en todas las iglesias que las mujeres ejercieran un ministerio. Inclusive ahí mismo en la carta a Timoteo, en cuanto a los requisitos de los diáconos, habla también de las mujeres, del requisito para las mujeres que anhelan ser diáconos. Y en 1 Timoteo 3:11 dice que las mujeres también sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Amén. Entonces sí hay unos requisitos que aplican a las mujeres. Y además el apóstol Pablo en sus múltiples cartas menciona a otras mujeres que tenían responsabilidad en la iglesia, y el apóstol Pablo las menciona como obreras, como servidoras, como mujeres usadas grandemente por Dios. Ahí vemos 3 ejemplos
de varias mujeres. El primero es Febe, el otro es la hermana María, la hermana Trifesa, la hermana Trifosa, que eran obreras del Señor, la hermana Evodia, la hermana Sintique, amén, y también pues está la hermana Dorcas. Bueno, muchas mujeres que pudiéramos mencionar en el Nuevo Testamento. Habían jóvenes también, mujeres jóvenes que ya eran profetisas. Inclusive en Primera de Corintios el apóstol Pablo habla también de las mujeres que profetizan y les está diciendo, bueno, si van a profetizar, traten de profetizar con la cabeza cubierta. Eso era una costumbre, no solo judía, sino era una costumbre oriental, de que la mujer casada se cubría la cabeza en señal de sujeción a su esposo. Amén. Entonces, como quien dice, si va a profetizar y va a servirle al Señor, que deje, que se note que lo está haciendo bajo la sujeción de su esposo y obviamente de los líderes en la iglesia. Amén. Entonces esto es importante porque el apóstol Pablo, es muy probable que el apóstol Pablo haya prohibido a las mujeres en Éfeso predicar, pero no a todas las mujeres. En la referencia de Pablo de que las mujeres estén en silencio, esta palabra silencio que menciona ahí, más bien significa quietud y compostura, o sea, que la mujer guarde su posición, guarde su lugar, que no interrumpa, que no se tome atribuciones que no se le han dado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, porque la palabra ya de completo silencio, o sea, de que no le salga ni una sola palabra, pues no, es otra, es una palabra diferente. Amén. Aparentemente, sin embargo, las mujeres en la iglesia en Éfeso estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana. Debido a que estas mujeres eran recién convertidas, no tenían la experiencia, no tenían el conocimiento, no tenían la madurez para enseñar a aquellos que ya poseían una buena educación bíblica. Y recordándoles, hermanos, de que habían falsos maestros metidos ahí que estaban enseñando cosas falsas y era necesario que el que se parara ahí a predicar y a enseñar tuviera el conocimiento necesario. Primero para mitigar esas falsas enseñanzas que se estaban propagando y segundo para defender la sana doctrina. Amén. Entonces, y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy es importante que el que enseña la doctrina en la iglesia sea el pastor. Amén. Obviamente hay diáconos que también se les da esa atribución, pero yo soy de los que pienso que si un hermano de la iglesia va a enseñar doctrina, amén, primero debe pedirle autorización a su pastor. Bueno, entonces, ¿cómo se adquiere la experiencia? Antes de enumerar algunos pasos en cuanto al proceso, debemos hablar del don de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Entonces, el don espiritual es una capacidad que Dios da al creyente para ayudar a la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, obviamente que la experiencia es importante, pero no va sola. Amén. Debe ir acompañada del don de Dios, de la inspiración divina. Amén. Entonces, una cosa es la capacidad espiritual de Dios y otra la madurez para administrar dicha capacidad. Y otra diferente, la habilidad de dirigir y enseñar a otras personas. Amén. Quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 3, versículo 15 al 17, donde dice, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto te lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Entonces, se espera, amén, que el creyente, que el que va a servirle al Señor, siga estos parámetros, que esté bien empapado del propósito de Dios, del plan de Dios, de la enseñanza, y que sea un imitador de los cristianos, o sea, que refleje esa fe de Cristo que se ha venido transmitiendo de generación en generación
y que ahora nos corresponde a nosotros ser personas con esas características, amén, que nos dan la autoridad, amén, para poder enseñar a otros. Bueno, ¿y cómo se adquiere esta experiencia? Entonces vamos a mirar 3 aspectos importantes de cómo adquirir esta experiencia que todos necesitamos, amén. La primera, a través del estudio de la palabra, a través del estudio de la palabra, y no solo del estudio de la palabra, sino también de todas aquellas enseñanzas que puedan aportar al desarrollo de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo, amén. En 1 Timoteo 4, 12 al 13 le da un buen consejo al apóstol Pablo a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, a través del estudio de la palabra viene esa preparación que necesitamos, amén, para poder enseñar también a otros. Así que gracias a Dios por lo que estás haciendo, estás tomando este instituto bíblico, pero todas estas enseñanzas son experiencia añadida a tu servicio, a tu ministerio, amén. Número 2, se adquiere experiencia a través de la práctica, o sea, poner por obra todas aquellas enseñanzas que estamos recibiendo. Y en 1 Timoteo 4, 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Amén. Ese don, ese regalo, pues obviamente estamos hablando del ministerio que recibió Timoteo cuando los presbíteros vinieron y oraron por él, impusieron las manos y lo dejaron, pudiéramos decirlo de esta manera, plantado ahí en esta congregación para que la pastoreara. Y entonces le está diciendo: ocúpate de ese trabajo, mantente activo en eso, no lo descuides. Amén, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, o sea, para que esto te sirva a ti y también le sirva a otros. Amén. Y realmente, hermano, el que sirve debe ocuparse en el servir, porque de esa manera se va adquiriendo experiencia, nos vamos volviendo cada vez mejores en lo que hacemos. Amén. Y la otra manera de aprender es a través de los errores. Y por eso ahí en 1 Corintios, versículo 10, del 1 al 11, pues nos está hablando acerca de la experiencia del pueblo de Israel. Amén. Y está diciéndonos pues que no ignoremos lo que ellos vivieron y experimentaron, porque ellos, igual que nosotros, recibieron un evangelio, en cierta manera dice, fueron bautizados, todos bebieron la bebida espiritual, comieron, tuvieron ese contacto con esa agua viva que es Cristo, pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Y el verso 6, 1 Corintios 10:6 dice: pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y bueno, y una serie de cosas. Entonces nos está diciendo, aprenda la experiencia de ellos. Mire lo mal que le fue por haber sido desobedientes, por haber tomado esas malas decisiones. Amén. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Amén. Entonces, de esa manera se adquiere la experiencia, repito, a través del estudio, a través de la práctica y a través de los errores, los propios y los de otros. El líder no debe quedarse en la etapa de inmadurez espiritual y de servicio, sino debe desarrollar su trabajo para que otros aprendan e imiten su buena obra. Amén. Y terminamos leyendo lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la exposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Y les dice, bueno, y si nos toca repetirle lo mismo, pues se lo repetimos. Pero la verdad, a estas alturas de la vida, del tiempo que llevan con el Señor, del servicio que han prestado, ya deberían ser maestros, ya deberían ser maduros, ya deberían tener un conocimiento mayor. Ya ustedes no necesitarían que se les esté tratando como niños o dando lechecita, o sea, hablándoles así suavecitamente y no exhortándoles muy fuerte porque de pronto se hieren, se lastiman. No, ya es hora de madurar. Amén. Bueno, hermanos, con eso terminamos esta clase número 8. Hermanos, entonces, Dios les bendiga a todos, paz de Cristo. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición.